Y queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de músico, poeta y loco y el día de hoy nos acompaña el promotor, periodista cultural José Legaspi. José, bienvenido, ¿cómo te encuentras en este miércoles? Muy bien, Salvador, como siempre un gusto estar en este programa y hablando nuevamente de música. Por supuesto, el día de hoy, oye, nos tienes ahora pues un tema preparado un poco pues fuera de normalmente el contexto que manejamos aquí, quizás por ahí de la música ochentera, de la música rock, de toda esa historia musical anterior. Ahora pues algo más reciente, Canserbero, este rapero con un gran paso, paso fugaz por supuesto, pero gran paso entre todos los que gustan de esta música rap, hip hop. Es darle variedad a la cuestión musical y a la sección. Hay gente muy interesante en todos los géneros musicales y puede chocar entre sí, pero el que le gusta la música y ver más allá, es interesante todas las personalidades y las corrientes de pensamiento que puede ver en cada diversidad de géneros musicales, en este caso el hip hop y el rap en español, la importancia que tiene este personaje en particular que la revista Rolling Stone lo tiene catalogado como el número uno de rapero en español entre 50. Por supuesto, y que bueno, él pues tuvo un desenlace final trágico, pero bueno, ya desde muy pequeño pues mencionar, él pues queda sin su madre que fallece, vive con su padre, con su madrastra, y bueno, se interesa por este mundo del hip hop a muy temprana edad. Todo va de la mano. El padre pues le gustaba la música, le dio ese gusto musical y se fue por el rock. Gente que vino a dar paso a la revolución musical que hemos hablado anteriormente. Le gustaban los Beatles, Led Zeppelin, The Who, Rolling Stones, por mencionar. Claro. Entonces, escuchar ese tipo de música introspectiva, crítica, lo hace formarse, pero también un gran lector que su música y sus letras en particular tienen una profundidad filosófica y también de crítica social, de estudio de la filosofía, también teoría y conocimiento de la antigua Roma, de la antigua Grecia, pero también va más allá de cómo darle al clavo con excelentes pensadores como Dante Alighieri, que hace mención en una de sus canciones y de los círculos del infierno, esos nueve que van dando el conocimiento del ser humano, que es una crítica, pero también un reconocimiento individual, cómo se comporta el ser humano en sociedad. Sí, por supuesto, porque bueno, al ir trascendiendo, al ir creciendo y el estar más sumergido dentro de esta música, pues comienzan a darte pues este tipo de planos en las líricas que él escribía y que daba por supuesto a conocer en sus canciones, que no era un rap o un hip hop quizás un poco más mundano, sino que había un trasfondo detrás, comenzaba por ahí a darle sentido también en tanto a las situaciones que vivía. Por ahí creo que él mencionaba que pues su música quizás no era como tal un ejemplo porque pues a veces eran cosas muy malas las que podría escribir, pero que también le quería dar ese sentido cultural de alguna manera. Al principio estaba a favor de la libertad, de la paz, del amor, de la hermandad, pero da un giro por todas las situaciones que vive la sociedad y también las cuestiones que se agudizó en Venezuela de su tiempo, fue dándole ese giro porque allá hablaba de violencia, de violaciones, Claro. de muerte, de traición, y eso fue la característica principal y con una voz que también muy diferente, con otro tipo de toque de timbre y también la audacia para sacar todo ese conocimiento cultural a plasmarlas en las letras de sus canciones, que le dio ese toque fino, que fueron 86 canciones que grabó y que le dieron esa parte muy fundamental de ese género en particular y que en Sudamérica fue agarrando ese auge como en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, era su fuerte, que lo estaban consumiendo en esa época y llamó la atención por eso, ¿no? Y también ese tipo de pueblos que son muy característicos de ser muy lectores y críticos a la vez, cobijaron más bien la obra de Cancerbero.
Sí, que por supuesto fue expandiéndose su música a través de Latinoamérica totalmente en un mercado en el que es complicado llegar, ya que hay que mencionarlo, el rap, el hip hop, pues es el tipo de música o el tipo de estilo que muchas personas optan por hacer, por realizar, porque pues ahí pueden expresar totalmente sus sentimientos, lo que está sucediendo, lo que ellos quieren, pero que bueno, el poder llegar al oído de radio escucha o de la persona que está oyendo esas canciones, pues es complicado que te pueda dar el seguimiento total. Y aparte ya tienen un género ahí, o tenemos el género, que viene siendo el rock. Ah, claro. El rock en español que le da la voz a ese tipo de temáticas. Y cambiar drásticamente a un género no comercial para aquellos países le da la relevancia y la importancia cuando se lleva bien la música, cuando tiene una profundidad, un análisis del entorno del individuo y de las circunstancias que están pasando individualmente y luego socialmente para plasmarlo con poderosas letras de crítica y que para muchos puede ser sables de latigazos las palabras que te está mencionando de esa crítica social muy profunda que tenía Cancerbero. Sí, por supuesto. Y ahora en el aspecto en cuanto a los años, ¿en dónde fue el máximo punto que tuvo Cancerbero? ¿En qué año? Pues para poder comenzar a estar pegando ahora sí que con esta música, porque tuvo dos álbumes en solitario, tengo entendido, Vida y Muerte. Son del 2011 hasta el 2015 su fallecimiento. Años atrás empezó con un dúo ahí que anduvieron picando piedra, pero por cuestiones económicas, Claro. pues no se grabaron los temas correspondientes. Y fue el destino llevándolo poco a poco a introducirse en el hip hop y en el rap para crear su estilo de música y ser un referente en esta vertiente que también ya el México ya tenía su mercado establecido con personajes mexicanos y también norteamericanos, pero él estaba formando ya una dinastía que iba penetrando poco a poco al idioma español o castellano y que si hubiera sido más su trayectoria creo que hubiera llegado a México con una profunda presencia Claro. personal y también que sus conciertos eran muy pasionales, muy llamativos, porque también sabía manejar a la audiencia, también tenía esa parte y, y cómo fue llevando esta música en particular y las letras, tenía una enfermedad mental, distorsiones mentales, para crear este tipo de escenarios, porque él era su desahogo, tenía esa forma de sacar sus letras muy contrastantes, pero porque tenía un trastorno mental, tenía una disfunción o más bien una cambiante personalidad. Por supuesto. Su misma problemática mental lo llevaba a eso, que supo canalizar profundamente en sus letras y también te das cuenta el porqué de ese tipo de letras pesimistas. Si estamos hablando de una personalidad de ese estilo que tiene esa problemática mental, pues automáticamente en que estuviera en un escenario, llamarlo así tranquilo, su misma mente iba a crear situaciones negativas, adversas de traición, de muerte, porque su mente así giraba. Por supuesto, y ahora dos cosas. La primera, mencionabas que él pudo haber llegado a un mercado mexicano mucho más grande de lo que se conoce en la popularidad, porque creo que su popularidad en México fue después del trágico final. El llegar a México con este tipo de música, con este estilo, es complicado porque, bueno, aquí ya hay cantantes o raperos que ya están establecidos, llámese, te digo, Cártel de Santa, por ahí creo que Secan, ahora la gente de Santa Fe Clan, por ejemplo, pero el llegar a México, pues es como que el completo boom de estar en Latinoamérica totalmente. Canserbero lo pudo haber logrado de alguna manera, ya que estaba pegando mucho en lo que es Latinoamérica por la parte de los países que nos mencionabas. Y aparte, dominar el mercado son dos escenarios muy importantes, que viene siendo Monterrey Ajá. y Guadalajara. Si pegas ahí, prácticamente das el salto a la fama. Y también otro mercado importante que viene siendo México. Si pegas ahí esa pequeña triangulación de ciudades, pues automáticamente vas a crecer porque son de los más críticos. Claro.
su rap es crítico en todos los sentidos, y aparte también un rap con lenguaje realmente que se utiliza y metáforas realmente agresivas. Y los conciertos de como Secam son complicados en el sentido porque él habla de la agresividad, incita a la gente. Entonces muchas veces ese tipo de artistas en particular salen resguardados acabando o los conciertos a medias porque el mismo público, el mismo fan, pues automáticamente es violentado y saca ahí sus frustraciones y se va contra el artista. Le transmite pues esa violencia al Sí. escenario al fan y bueno, pues tienen que salir, como ya mencionas, por ahí un poquito antes del concierto, sacarlos por una puerta por ahí secreta, como bien Sí. mencionan, pero es el rap en México y es lo que se tiene por ahí, digo, haciendo un paréntesis, canalizado en cuanto a este género que bueno, si lo ves de alguna manera, te puede llegar a ser incluso poético como en España, como Nash, por ejemplo, pero bueno, hablando del mercado mexicano y regresando ya al tema con Canserbero, triunfa en Latinoamérica, todavía después en México, después de este trágico final, pero bueno, vamos precisamente para pues para este lado de la plática. ¿Cómo termina él pues con este final que tuvo? Porque se mencionaron versiones distintas por ahí. Realmente, como lo veo, ya la parte final del juicio que se sigue y se cerró, tardó 9 años en cerrarse o esclarecerse porque los asesinos confesaron que cómo había sucedido, porque al principio esta parte fue homicidio-suicidio, que Canserbero había matado a un compañero de música que le metió varios puñalazos en el cuello a la persona y que también él se hizo unas heridas con el puñal y que se tiró de 10 pisos por la ventana. Y ya con el tiempo también fue una cuestión política porque Maduro, el presidente de Venezuela, pidió que se aclareciera esto y que se metiera un nuevo fiscal y lograron encontrar o dar evidencias que quién eran los asesinos y confesaron, ¿sí? También la asesina se llamaba María Natalia, María Natalia menciona que cómo sucedieron las cosas, Claro. y también fue por cuestiones de dinero, se dice, porque no se pagaron las regalías, o más bien se quedaron con las regalías ellos, y también por cuestiones que Canserbero pues, automáticamente le decía que iba a dejar de prescindir de sus servicios como manejadora, de su carrera artística, de sus negocios, de sus contratos, y ahí vino. Y también Canserbero vio cuando realmente mataban a esta personalidad, a Carlos Molinar, pero también todo fue pensado maquiavélicamente, Sí, en el sentido que esta persona en particular le echa una sustancia al té para dormirlos, y ahí es donde hizo estos crímenes bien pensados, y también que salió que sobornaron a los peritos para que dieran y cuadraran la escena del crimen, y que pagaron $10,000 por el silencio y cómo falsificar las declaraciones periciales y dar por sentado la cuestión oficial que había sido un homicidio-suicidio. Sí, por supuesto, y te hago esta pregunta de este final que tuvo el rapero Canserbero, porque también viene ligado a que mencionaban que para defenderse, pues su manager y la persona con la que estuvo colindada, que creo que era el hermano de la manager, Sí. mencionaban que él tenía estos trastornos muy fuertes en esa noche, ya por la madrugada también, y que bueno, pues aprovechando estos tipos de trastornos que se decía que tenía el cantante, pues dieron esta versión que les funcionó durante 9 años alrededor de, y que 8 años, y que pues bueno, se comenzó ya a desmentir, pero bueno, Canserbero deja un legado para el mundo del rap muy grande. Yo mencionaba, tuvo un paso fugaz, pero muy importante para este estilo de música. Sí, son gente que va más allá, y Guillermo Améstico es el hermano de Natalia, Ajá. que fue parte de esto, de esta atrocidad que se aventaron, y te das cuenta que varios crímenes de artistas
se dan por cuestiones de negocios. Está un claro ejemplo como Selena, diferentes características, pero el móvil el mismo, dineros, contratos, y es peligroso para los artistas negociar de esa manera, viéndolo desde ese ángulo. Si vas a negociar o ver cómo está la situación, pues automáticamente que tiene que ser un lugar neutro donde haya personas para que no sucedan ese tipo de situaciones, porque sí está muy pensado todo esto y también la sangre fría. Claro. ¿Sí? Y también hay vertientes que mencionan que realmente los obligaron a que hablaran, ¿sí? Que no denunciaron por voluntad propia, sino fueron llevándolos al camino para que ellos mismos hablaran de estos crímenes, porque se fueron a Chile cuando terminó este proceso, entre comillas, porque no estaba cerrado. Fueron a Chile y también por todos los gastos que hubo en esa gira. También se menciona que parte de esta problemática que tuvo Canserbero fue por cuestiones de la logística, que se generaron muchos gastos y que Canserbero y la otra persona no querían reconocer. Pero también se menciona que fue la envidia de las carreras y también la ambición por el dinero y quedarse con todas las regalías correspondientes de la obra musical de este Canserbero, porque también hay que hacer notar una cosa muy importante. Si te fijas a través de la historia y ejemplos que hay varios, cuando muere un artista de esta manera, con violencia, independientemente de las vertientes que puede ser varias, genera más dinero. Sí, claro. Sus canciones con sangre automáticamente agarran otro valor, otro auge, otro empuje, porque socialmente la gente que le gusta la música pues se siente identificado, y más por los señalamientos que hacía Canserbero. Eran sociales, religiosos, espirituales, individuales. Te hablaba de la envidia, de la traición, de la muerte. Pues mucha gente se va a identificar con eso. Sí, sí, claro. Y le metes este episodio de suicidio, homicidio, juegas con esto, Te da popularidad y ventas. sube su carrera, desgraciadamente, y también, ¿no? Que los tatuajes y todo esto pues va de la mano, y la carrera de Canserbero ahí quedó, pero el legado musical y la calidad de letras no se puede discutir. Es un filósofo, es una persona estudiada, Claro. que hace críticas con fundamentos, no como el rap de aquí, como Secam, que mete palabras antisonantes, juega con cuestiones sociales adversas en el sentido de los barrios. Como lucrar con las palabras. Sí, lucrar con las palabras, con el dolor, con la angustia, y acá es otro tipo de fondo, no más pensado que la violencia, sabía que era conceptualmente la violencia, lo trasladaba filosóficamente, cuidaba todas estas situaciones, y eso le dio a Canserbero ese toque en el hip hop y en el rap sutil, con palabras realmente bellas, crudas a la vez, y que realmente es un poeta. Y que te hacía que te identificaras con la música como tal por el aspecto social quizás en el que estabas viviendo, la situación o adversidad que estabas enfrentando, pues para tener ese aliento, ese apoyo o al menos pues ese consuelo, depende de la situación que tuvieras, y obviamente pues de la canción que estuvieras escuchando, porque tuvo por ahí varios éxitos de los cuales pues se habla muchísimo hasta el día de hoy. Sí, pues simplemente ponemos dos, Maquiavélico Claro. y Jeremías 17:5, que son de las canciones más conocidas, y todo el tema que trae ahí, pues automáticamente te atrae. Sí, sí, por supuesto. Y más en situaciones que le tocó vivir, lo de Hugo Chávez, cómo está la situación ahí, que ya son cuestiones de otro tipo, cuestiones políticas, y que cuando se esclareció esta parte de la muerte de Canserbero, agarraron un eslogan que viva Canserbero, lo agarraron de un eslogan de Chávez, viva Chávez. Entonces van jugando con las cuestiones sociales, políticas del entorno donde el artista vivió, y eso lo realza, para bien o para mal, repudiado o amado, pero eso es lo que hacen los artistas. Volvemos a lo mismo, rompen esa conversión puritana para hacerlo más bien maléfico, mal pensado,
suspicaz, Claro. pero que no le quita la razón desde su punto de vista, y su obra pues realmente es eterna, actual, y a través de las décadas va a seguir actual porque habla de las cuestiones más humanas, ¿no? De los bajos instintos que todos tenemos y que tenemos el deber de cuidarlos si queremos ser buenos ciudadanos o simplemente un buen individuo, cuidar todo este tipo de situaciones, y Cancerbero supo jugar con estas barajas y dar conciencia a la gente que lo escucha. Sí, por supuesto, y eso es lo bonito también de la música, que va a seguir trascendiendo a través de los años, porque bueno, los discos, los CDs, ahora pues ya con la tecnología digital se quedan por siempre, se quedan como una inspiración, y que por supuesto también en gusto se rompen géneros. Y pues, ¿con qué comentario podemos cerrar de este maravilloso tema que hemos tocado el día de hoy, José? Cancerbero es lo actual en cuestión de pensar, y la gente que habla de esta manera pues automáticamente tiene un altar, Claro. ¿sí? Porque sus letras son valientes, son reconocidas por revistas importantes que le dan ese valor a su obra, a su vida, a su pensar, y la forma como se desenvuelven, y también cómo le dan conciencia a la sociedad, y rompiendo las fronteras. Claro. Es cuando te das cuenta que trasciendes, y más en países donde realmente para un extranjero es realmente difícil tener éxito, que te arropen, y lo logró, ¿sí? Ese es el punto más importante que tiene Cancerbero, y que su legado musical siga. Ojalá sea la posibilidad de escuchar y abrirse a nuevos géneros, no nomás los que nos gusta, Claro. sino ver cómo nos enseñan todos los artistas. Todos tienen algo que enseñarte, que observar, y que sus emociones es parte fundamental de esa sociedad que tiene un palpitar, y que los artistas, en este caso los músicos, te hacen sentir y llevar desde su propia visión. Sí, por supuesto, el expandir por ahí un poquito más la visión, o el oído en este caso, hacia distintos géneros musicales. Quizás no que lo hagan diariamente, o que te quedes con eso de todos los días. Quizás hay un género que no te agrada, pero puede haber una canción con la cual te identificas, y bueno, puede ser por ahí la puerta para que le des una oportunidad a otro género musical. José, te agradecemos muchísimo en este día. Tus redes sociales y dónde te escuchan antes de culminar. Estamos en Radio Universidad 89.5 de su FM. Radio Universidad, tenemos el programa de expresión cultural todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. Estamos en Facebook en Legazpi Cultural, y en Instagram en José Legazpi I latina. Perfecto, pues para que lo escuchen ahí en Radio Universidad 89.5 FM el día de hoy, precisamente a las Hoy. 7 por ahí de la tarde. ¿Quién estará? Hoy tenemos a un locutor de Radio Torreón, Tavo Zarco, y un Bien. grupo musical que se llaman Los Inicuos, que van a dar una invitación para el segundo aniversario del programa que se llama Alterno 96.3, y tenemos al pianista Carlos Ramos en la segunda hora. Excelente, pues para que no se lo vayan a perder a las 7 de la tarde. Y José, te agradecemos muchísimo, esperándote el Otra próximo miércoles con un tema también muy interesante. Siempre son interesantes los artistas y las vidas, y gracias por la oportunidad de antemano. Muchísimas gracias, José Legazpi, periodista cultural. Y